tenía ciertas dudas en cuanto a la inspiración de la palabra. Si Cristo no resucitó, ustedes son unos desdichados. Eso no lograba ajustar su fe a la medida que él esperaba para poder. Los hermanos de la iglesia de Corintios tenían un solo problema, y es que habían dejado de confiar en la resurrección de Cristo, o sea, de creer que Cristo resucitó. El apóstol Pablo aborda este problema en el capítulo 15 de Primera de Corintios, y en nuestra lección de hoy vamos a extraer 4 ideas que nos van a ayudar a mejorar nuestra vida espiritual. Así que quédate conmigo en mi Biblia a fondo, porque el propósito de hoy, como siempre, es que crezcamos en fe e intelecto. Así que vamos a orar. Dios, estamos agradecidos de ti porque confiamos en que podemos poner todas nuestras dudas en tus manos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero agradecerte inmensamente por todo el apoyo que das a este contenido. Si eres nuevo, te invito a que sigas la cuenta y escribas en la caja de comentarios el poder de la resurrección, que es el título de nuestra lección de hoy. Escribe en la caja de comentarios. También, si eres antiguo, escribe ahí el poder de la resurrección. Dale un me gusta y comparte el contenido con alguien que tú aprecias. Y si tú eres antiguo, te envío entonces un abrazo y gracias por todo el apoyo que diste al contenido la semana pasada. Nuestro texto bíblico de memorización es el capítulo 15 y versos 14 y 17 de Primera de Corintios. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún ustedes están en sus pecados. Quiero iniciar recordándote la situación que enfrentaban los hermanos de la iglesia de Corintios. Para ese tiempo, los pensadores manejaban 2 ideas. Bueno, generalmente manejaban 2 ideas en cuanto al estado de los muertos. Hay quienes pensaban que en cuanto a los que mueren, sufrían un proceso de aniquilación definitiva. Eso se le llamaba la aniquilación definitiva, que consistía en que simplemente la persona al morir ya no tenía futuro, no tenía probabilidad de resurrección. Y ese pensamiento venía porque ellos no creían en la posibilidad de una resurrección. La segunda postura estaba ligada al pensamiento de Platón. Ellos decían que, por ejemplo, que el cuerpo de la persona sirve como un tipo de cárcel de su espíritu. Claro, es una idea que está muy opuesta a lo que nosotros encontramos en el Génesis, que el cuerpo no es menos importante que el espíritu. Así que ellos decían el cuerpo es la cárcel del espíritu. Cuando el alma sale del cuerpo al morir, entonces anda en lugares donde entonces puede existir de manera aislada. Repito, eso contradice el Génesis, porque es cuerpo más espíritu de Dios que forma el alma viviente. Pero ellos lo ven de otra manera. Así que para ellos puede el alma existir de manera independiente. Por lo tanto, el apóstol Pablo, al encontrarse con esta situación, escribe esta carta. Aunque la carta, como tú has visto en los primeros capítulos, por ejemplo, del capítulo 7, el capítulo 5, trata de resolver el problema de la fornicación y demás situaciones. En este caso, esta sección del capítulo 2 hasta el capítulo 5 está tratando de resolver los problemas que tienen en la iglesia. Hablamos de los dones espirituales, pero en este caso está hablando el apóstol Pablo del problema específico que tenían los hermanos en cuanto a la resurrección. Habiéndote dicho esto que tiene que ver con la historia y la estructura del mismo libro, quiero compartir contigo algunas ideas y lecciones que nos van a ayudar a nosotros a mejorar nuestra vida espiritual. Iniciemos con ver que en la primera sección de la carta, o sea, desde el verso 1 hasta el 11, enfatizando el verso 3 hasta el verso 5, por lo menos el apóstol Pablo es muy enfático en cuanto a la idea de la resurrección, el sacrificio de Cristo. Por ejemplo, en el verso 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Verso 4, Cristo fue sepultado. El mismo verso 4 dice, en el mismo verso 4, Cristo resucitó al tercer día según la Escritura. Y en el verso 5
él agrega que Cristo apareció a más de 500 personas. Fíjate cómo el apóstol Pablo en esta sección de la carta es sumamente intencional en cuanto a lo de la resurrección, a lo del padecimiento y a lo de la presentación. Pablo está tratando de persuadir a los hermanos para que entiendan que el evento de la resurrección de Cristo en el pasado es un evento tan real como el mismo apóstol existe. Él está diciendo, mira, Jesús, el que resucitó, se me apareció a mí de manera personal. Yo soy un abortivo, yo soy la última persona a la que Cristo se le apareció. Cristo se le apareció a Pedro, a Cefas, se le apareció a su hermano Jacobo y se le apareció a más de 500 personas. Así que la intención, vamos a ver más adelante en la carta, que la intención es él indicarle a los hermanos que si Cristo nos resucitó, entonces no hay posibilidad de que ellos piensen en la resurrección. Así que lo primero que nosotros encontramos en esta carta, que es tan importante, es que el evangelio que el apóstol Pablo predicaba era el evangelio de la resurrección de Cristo. Hay muchos por ahí que andan predicando muchos evangelios, que como el apóstol diría en la carta a los Gálatas, tan pronto me aparté de ustedes y ya están siendo partícipes de otro evangelio. Pero si están recibiendo otro evangelio, aunque se lo predicara a los ángeles, ese evangelio, esa persona es anatema. Dios nos está invitando a que, como diría nuestra hermana Elena, meditemos en la muerte, en las últimas escenas de la vida de Cristo. Y eso va a tener como un tipo de refrigerio espiritual en nuestras vidas. Porque cuando la duda calcome nuestra fe, la única manera en que nosotros podemos refortalecer esa fe es a través de la meditación en la palabra de Dios y en las últimas escenas de la vida de Cristo, porque eso, aparte de reverdecer nuestra fe, logra también fortalecer nuestra vida espiritual. Vamos a la segunda sección de la carta, donde ahora vamos a tener que leer algunas secciones. Por ejemplo, vamos a hacer mirada al verso 12 hasta el 13, verso 16 hasta el 18 y verso 33 hasta el 34. Lo que vamos a mirar en esta sección es que el apóstol Pablo le dice a los hermanos, si Cristo no resucitó, ustedes son unos desdichados. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha sido resucitado. Verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Vamos a fijarnos por un momento en esta sección de la carta. El apóstol Pablo está tratando de darles a entender a los hermanos una idea muy propia de la resurrección de Cristo. Ahora, como nosotros habíamos hablado de lo que las personas pensaban sobre la resurrección en aquel tiempo, el apóstol Pablo está diciendo aquí, y se puede entender con facilidad, dejen las malas compañías. Dejen de juntarse o dejen de estar en compañía de personas que manejan pensamientos distintos a ustedes. El apóstol Pablo no está diciendo a través de esta carta que los hermanos no tienen libertad de comulgar, de conversar con personas que manejan un pensamiento distinto a ellos. No. Él les está diciendo de manera de su vida, hay muchas personas que tienen pensamientos inapropiados en cuanto a la resurrección. No deben ustedes prestar atención a esos pensamientos. No se dejen engañar. Porque lo que sucedía es que cuando los hermanos dejaban de creer en la resurrección, su condición espiritual descendía y ellos se lanzaban al pecado. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que cuides tu fe. Quiero invitarte a que prestes atención y cuides con quién estás caminando. Porque definitivamente tu fe depende con quién tú andas. Porque si tú andas con una persona que es incrédula, no vas a sentir la motivación a orar. Lo digo en el sentido de que cuando tú andas con una persona que tiene mayor influencia que tú y que te influencia con sus pensamientos, normalmente no sacamos el tiempo para orar, porque en ocasiones para nosotros incluso es vergonzoso orar delante de las personas. Ahora, en esta segunda sección el apóstol Pablo ataca una posible duda.
Vamos a ver verso 35, 36, 39, 40 y 42. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¡Qué tontería! Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. 39. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, las aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno, y el esplendor de los cuerpos terrestres es otro. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en corrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en oprobio. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. De manera clara, nosotros podemos aprender en esta sección que aunque nosotros no creamos, no tengamos una fe firme en cuanto si Cristo va o no va a resucitar, definitivamente cuando llegue el tiempo, nosotros vamos a resucitar. O sea, la resurrección de los muertos no depende de la fe de la persona. Solamente depende de que Cristo haya dicho que todos vamos a resucitar. Ahora, lo que sí el apóstol Pablo está enfatizando aquí es que el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Ahora, el que de la misma carne siembra para bendición, para resurrección, ese entonces va a resucitar en la resurrección de los que mueren en Cristo. Dios nos está indicando que no depende de nosotros la resurrección, porque es una doctrina establecida y Él quiere que nosotros prestemos atención a la fe que tenemos. Y la fe que tenemos puede ayudarnos en esos instantes dependiendo de cómo nosotros estamos viviendo. Ojalá que nosotros estemos viviendo vidas consagradas, vidas donde nosotros consagremos enteramente nuestros dones, nuestros talentos a Dios, y que los pasos que estamos dando presentan claras evidencias de que Cristo está en nuestra vida. Enfatizando ya esta última sección del verso 50 al 51 y el verso 58, el apóstol Pablo hace algunas orientaciones y exhortaciones en cuanto a la firmeza en la fe. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. En esta última sección de la carta aprendo una lección que para mí es de mucha fortaleza espiritual, principalmente cuando llegan los momentos de duda. Y la lección es la siguiente: no te apartes del evangelio de la cruz por tus dudas, porque solo el evangelio de la cruz puede eliminar tus dudas. E incluso si por alguna razón tus dudas no son eliminadas, Cristo puede ayudarte a vivir con ellos. Que de paso, yo recuerdo que en una lección, me parece que del trimestre pasado, nosotros hablamos y decíamos que en ocasiones tenemos que vivir con las dudas. Pablo está haciendo un énfasis importante. Les está recordando a los hermanos que su trabajo en el Señor no es en vano. En este capítulo, yo no leí esas secciones, pero el apóstol Pablo había dicho, pero bueno, yo en ocasiones he sido maltratado, he sido perseguido, he sufrido solamente por la predicación del evangelio. Y entonces él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces no tiene sentido todos esos sufrimientos que yo he enfrentado. Al cerrar esta lección quiero recordarte la lección más importante o la enseñanza más importante que nos deja el cuerpo de esa sección de la carta a los Corintios, capítulo 15. Este evangelio que nosotros predicamos, este evangelio que recibimos de parte de Cristo, el Cristo que nos dijo que debemos extenderlo a toda tribu y nación, ese mismo evangelio no tiene sentido si no está salpicado por la sangre de Cristo. Ese evangelio no es más que una charla. No es más que una charla si no tiene la sangre de Cristo. Ojalá que en cada momento que nosotros tengamos la oportunidad de predicar, de compartir incluso una charla, recordemos la sangre de Cristo, porque el evangelio tiene sentido cuando está salpicado por la sangre de nuestro amado Salvador. Yo te quiero invitar a que reflexiones claramente en los pasos que tú últimamente has estado dando. Yo también debo meditar en los pasos que yo he estado dando.
He estado permitiendo que las dudas arrasen mi vida. He estado permitiendo que, como los hermanos de Corintios, lamentablemente la duda sobre la resurrección de Cristo provoque en mí un descenso de fe. Si esto está sucediendo, es menester de que en esta lección tú medites en tu caminar, tú y yo meditemos y oremos a Dios. Y yo recuerdo una anécdota del pastor Billy Graham, que en cierta ocasión a él le tocaba predicar el evangelio en cierta ciudad y le tocaba predicarlo a una gran multitud, pero él lamentablemente tenía ciertas dudas en cuanto a la inspiración de la palabra. Comenzó a investigar con el propósito de afianzar su fe, con el propósito de conocer más teorías, pero lamentablemente mientras conocía teorías, conocía muchas palabras, eso no lograba ajustar su fe a la medida que él esperaba para poder presentar el evangelio de la cruz. Así que salió a caminar, pero como él vio que no encontraba manera de mejorar su fe, porque la fe no la mejoramos nosotros, sino Dios, en una ocasión estando en una selva, según entiendo, dijo: Dios, no sé lo que estoy creyendo, pero acepto tu palabra por fe. Es menester que tú y yo aceptemos la palabra de Dios por fe. Es menester de que las cosas que nosotros no podemos comprobar, las aceptemos, pero aceptémosla siempre recordando que el evangelio debe estar salpicado por la cruz. Padre amado y Dios que estás en el cielo, quiero agradecerte por toda la oportunidad que nos das de creer y afirmar nuestra fe en ti. Por favor, Dios, ayúdanos a vivir una fe que nos ayude a caminar en las verdades que tú has dejado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. En esta sección quiero enviar saludos a las personas que en la semana pasada estuvieron comentando ahí, obviamente en la caja de comentarios. Saludos para Gabriela Mora, Danger Thomas, Angélica Mora, Félix Disla, Raisbeli Soto, Eufemia Batista, Jacqueline Santos, Vidal Reyes y a todos los demás les recuerdo que si tienen alguna pregunta sobre la lección, por favor, ahí en la caja de comentarios escribe la pregunta y entonces en la próxima lección estaré respondiendo.